¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a este podcast Singularidades. Muchas gracias por escucharnos hoy. Es nuestro primer capítulo, estamos muy emocionados. Esto va a ser algo especial. Nos dimos a la tarea de investigar un tema bastante emocionante, bastante controversial hasta cierto punto. Podemos decir que es un tema muy extenso, muy extenso. Vamos a tratar de simplificarlo un poco para que no sea tan largo este podcast y no perdamos el hilo de la historia, ya que pues es nuestro primer capítulo y pues tenemos que pulir muchas habilidades, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Este capítulo se va a tratar de la vida después de la muerte. La vida después de la muerte. Y ese tema tan interesante que hemos tocado en cenas familiares, en reuniones con amigos, incluso en pedas, en todos lados lo hemos tocado. Porque es un tema muy interesante, muy espectacular. Nunca vamos a obtener una respuesta al 100%, nunca. Porque hay disyuntivas, que si es misterioso, que si hay explicación científica, que si hay religión, que si... Hay tantos puntos de vista que no hay de dónde empezar. Es un tema donde no hay un lugar donde empezar, donde agarrar pie para empezar a investigar. Bueno, este tema lo conversé hace unos días con mi novia. A ella le gusta mucho este tipo de cosas, mucho el misterio, el espiritualismo, todo esto. Es muy interesante. Y pues la verdad, a mí me latió mucho el tema, porque casualmente, hablando con mi mamá, ella me contaba una anécdota que tuvo cerca de la muerte. Hace unos años, cuando ella tuvo a su tercer hijo, mi hermano, ella sufrió un paro cardiorrespiratorio. Y lo interesante del tema es que ella cuenta la anécdota que sintió, que ella se le fue nublando la vista, que ella ya no sentía nada más que desesperación, más que miedo. Ella sintió mucha calma. Y pues bueno, conforme fue pasando los segundos, ella fue como sintiendo paz. Y que ella describía que se veía en un barquito, que las olas del mar la llevaban. Se siente como muchas anécdotas que hemos escuchado, ¿no? Y en la tarea de darme a investigar esto, comprobé de que ella no es la única que ha vivido una experiencia similar, ¿no? La dichosa luz al final del túnel. Este va a ser el primer subtema que vamos a tocar de este tema tan extenso que es la vida después de la muerte. La luz al final del túnel. ¿Qué es la luz al final del túnel? Se supone que en algunas civilizaciones se toma como el inicio de la nueva vida, del nuevo comienzo tras la muerte, o la puerta al paraíso, o la puerta hacia el cielo. Eso significa la luz del túnel en algunas civilizaciones o en algún pensamiento de las personas, ¿no? Bueno, hay una explicación científica de eso, de por qué cuando uno está en ese tipo de casos, más que sentir miedo o desesperación, siente calma y siente paz. Bueno, aquí entra una pequeña investigación que hicimos, que es de los hemisferios del cerebro. ¿Cómo trabajan esos hemisferios? Y hacen, pues, ya saber por qué pasa ese tipo de sensaciones y por qué vemos la dichosa luz al final del túnel. El primer hemisferio está relacionado con el hemisferio izquierdo del cerebro, lo que explicaría la sensación de alteración de tiempo y de volar. Ahí tenemos la explicación de sentir que el tiempo se pasa así súper lento, súper rápido, y de sentirse que estás levitando. Y pasamos al segundo hemisferio, el hemisferio derecho. Eso tiene que ver con la sensación de hablar con espíritus, escuchar voces, música e incluso ver la luz al final del túnel. Todo esto tiene explicación. En este caso es la interacción de estos hemisferios del cerebro, que cada uno tiene su rol y cada uno te da a interpretar de diferente manera, porque pues las personas no solo ven lo que es la luz al final del túnel, sino también han visto algunos que ven a sus seres queridos, que ven ángeles, que ven seres celestiales, variedades, ¿no? De cada uno, como se siente seguro, ve, cada uno con su experiencia ve algo diferente. Ok, vamos a la primera investigación que hicimos. Aquí vamos a leer un poquito para que vayan entendiendo más el tema. Diversos estudios destacan que las experiencias cercanas a la muerte son relatos de experiencias de personas que han estado en algún momento de sus vidas muy cercanas a fallecer o muertos clínicamente y han sobrevivido. De acuerdo a estudios realizados en 2011 por el doctor de Medicina y Filosofía Raymond Moody de los Estados Unidos,
Estos testimonios aumentaron desde la aparición de las clínicas de resucitación cardíaca. De acuerdo a las estadísticas, todo esto se volvió más común cuando las técnicas de resucitación se fueron modernizando, ¿no? Es chistoso como ver que el avance de la ciencia nos acerca un poco más a saber qué pasa en eso, ¿no? A saber que pues las personas, claro que cuando hay más avance, pues hay más posibilidades de recuperarse y pues hay más personas que sobreviven y pueden dar su anécdota, ¿no? Es muy interesante cómo van de la mano tanto la espiritualidad, en este caso de saber qué hay después de la muerte, y en el caso del avance de la ciencia para poder recuperar a la gente, ¿no? Sujetos de estudio han aseverado que luego de sufrir un paro cardíaco han levitado, observado su cuerpo, sentido pánico, visto ángeles, incluso familiares y hasta la dichosa luz al final del túnel. Interesante, ¿no? Como todo esto tiene relación y va uniendo cada una de las piezas. Y eso es lo que les comento, no puedes agarrar un bando porque se complementan los dos. Así como hay una explicación muy clara para algunas cosas, no hay cosas totalmente random que dices, wow, esto no va correlacionado con lo que acabo de leer. Entonces, pues, es lo que les digo, no hay como que tomar un bando, ciencia o religión. Ciencia o en este caso espiritualidad, para darle un enfoque más fuera de la religión. Porque hay muchas cosas de donde checar, o sea, puedes ver cosas científicas y puedes ver cosas de religión y todos tienen hasta cierto grado la verdad. Vámonos a la segunda investigación. En esta segunda investigación vamos a tratar de tocar el tema de las religiones y cómo interpretan ellos la vida después de la muerte. Hay algunas que lo toman como un paso más hacia un grado más de espiritualidad, y hay algunas que la toman como lo que hagas bien en esta vida te va a ayudar en la reencarnación de la siguiente vida. Ya entrando un poquito más en el tema de la reencarnación y en las religiones de cómo lo manejan ellos. Puede sonar místico el hecho de observar un largo camino oscuro y una luz sobre el final al estar falleciendo. Sin embargo, investigadores han aseverado que todo se debe a una reacción biológica de nuestro cerebro. En ese sentido, un estudio de neurocientíficos de la Universidad de Michigan en el 2014, publicado en la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, concluyó que todo se debe al aumento de la actividad eléctrica en el cerebro luego que el corazón deja de latir. Ok, es lo que les comentaba. Tiene algo de místico y tiene algo de ciencia. Así es la mayoría de las cosas en este tema. Ok, la muerte en las religiones. La relación que tiene la muerte en todas las religiones y tradiciones espirituales del planeta tiene que ver con la necesidad de dotar una lógica y sentido tras el final de la vida. Podemos ver que el cristianismo, judaísmo e incluso el islamismo tienen origen remontado en Abraham, y sus escenarios tras la muerte ofrece un castigo o recompensa a la persona dependiendo de cómo fue en su vida y los valores que haya dotado. Mientras que en el hinduismo y el budismo se ofrece un premio en forma de nueva oportunidad o reencarnación. Ok, vámonos primero al judaísmo, de qué habla y más o menos cómo se trata. Vamos a dar pequeña información, no vamos a adentrarnos en ninguna religión totalmente. Vamos a dar pequeña información de cada una de ellas para que vayan entendiendo el contexto de cada religión y cómo lo ve, de qué manera lo toma, y pues para que no se sienta tan largo el podcast, ¿no? Hablemos del judaísmo. Hablan del mundo venidero, Olam Haba. En ese nuevo mundo vendría un Mesías a establecer una vida sagrada. Los rabinos hablan de resurrección de muertos que sucederá en esa venida. El judaísmo cree que suceden tres diversas posibilidades con el alma, una vez fallecido el cuerpo. La primera de ellas es: el alma espera la aparición del Mesías, entonces se volverán a unificar los cuerpos con las almas y siempre y cuando superen el juicio final. ¿Okay? El segundo es: el alma se queda en el cuerpo hasta que sea enterrado, que es cuando mediante un ritual de purificación el alma se separa del cuerpo. Y el 3, el alma se pudre con el cuerpo en el peor de los escenarios. Esto es lo peor que puede pasar según el judaísmo. Ahora vamos al cristianismo rápidamente. El cristianismo tiene su origen en el judaísmo, que era la religión en la que se crió su fundador, Jesús de Nazaret, lo cual marca gran medida de su futura evolución, dado que también se cree que en la venida de un Mesías, el Cristo que fue anunciado por las Escrituras, la segunda venida del Cristo restablecería el nuevo mundo judaico, Olam Haba.
como previamente habíamos leído, con resurrección de los muertos y el juicio final, pasos previos para entrar a un universo parasítico. Ok, vámonos a uno que es un poquito más extenso, el islamismo. El islamismo, de aquí hablamos del islamismo, podemos saber un poquito más. Realmente las costumbres no están tan arraigadas aquí. Creo que aquí en México predomina el catolicismo. Pero pues si quieres saber un poquito más del tema y cómo viven las personas de allá, creo que buena información podrías conseguir en los videos de Luisito Comunica. Creo que tiene 2-3 videos del islamismo y los países que lo practican. Perfecto, que te puede dar información muy correcta y te puedes dar una idea de cómo es la cultura allá. Aunque el islamismo es la forma de la religión más joven de las tres occidentales, reclama para la singularidad y la originalidad correcta de las religiones monoteístas. El Islam fue creado por Mahoma en el siglo VI después de Cristo. Es considerado como el último profeta de una saga de mensajeros divinos en los cuales aparecen Jesús, Moisés y cuyo primer eslabón lo relata Abraham. Ok, al igual que todo esto, podemos ver que el islamismo es la religión más joven, ¿no? Interesante esto. Y como les seguía comentando, si quieren saber un poquito más de esta religión, claro, te puedes dar la tarea de investigar, o si te entretienen más los videos, créeme que los videos de Luisito Comunica son muy acertados para saber un poquito más de este tema. Ok, aquí vamos a leer ahorita que tiene 5 preceptos el islamismo, los cuales les voy a leer en un momento para que entiendan todo esto con esas palabras más acertadas y pues puedan entenderlo más. Primero es el credo. Acepta y cree, expresa tu fe en Alá y como tu profeta a Mahoma. El segundo es la oración. Tienes que orar 5 veces al día en dirección al recinto sagrado, la Meca, objeto de peregrinación. El tercero es donativos. Debe dedicar a los más necesitados sus beneficios para poder ayudar. Mientras más les sea posible, mejor. El ayuno. Musulmanes sanos deben ayunar durante el día, el 9º mes del calendario islámico, denominado el Ramadán. Durante este periodo se abstiene de ingerir alimento o bebida alguna, así como de practicar sexo o fumar mientras el sol ilumina el día. Que aquí es la peregrinación. Al menos una vez en la vida, el practicante musulmán debe de visitar la estación central de su fe, la Meca. Se cree que cuando hay un fallecido y todos sus seres cercanos se van, unos ángeles levantarán el alma y antes de acompañarlo al descanso, le lanzarán 5 preguntas, a modo de prueba final, que ésta debería responder adecuadamente. Aquí es donde prueban tu fe al 100%, y si no respondes estas preguntas, papá, nos vemos. Pero bueno, vamos a entrar más en la información, ¿no? Las preguntas son: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu profeta? ¿Cuál es tu libro sagrado? ¿Quién es tu imán? ¿Cuál es tu qibla? La qibla es la dirección hacia la oración, que en este caso pues es la Meca. Si estas preguntas no las respondes con Alá, Mahoma, el Corán, el nombre del imán, que en este caso, como les comentaba, es la Meca, entonces el alma encontrará su espacio de calma en su sepelio. Pero la creencia popular indica que por estar recién fallecido el cuerpo pudiera estar aturdido y responder erróneas esas cuestiones. Aún sabiendo las respuestas, por lo cual el imán se queda un tiempo a solas en el lugar del sepelio para orientar y guiar al fallecido a una buena muerte en dirección y sentido a las ligaciones islámicas. Ahora vamos a tratar esos últimos 2 religiones, el hinduismo y el budismo. Primero vamos a tratar el hinduismo, que ellos son religiones que creen más en la reencarnación, ¿no? El hinduismo cree que el ser humano tiene metas en la vida, la cual se divide en 4 categorías: felicidad, metas, deber moral y liberación. A través de esta liberación es cuando el hindú alcanza la meta final de la vida. Mediante esa fusión entre su energía divina y la divinidad absoluta, consigue liberarse de sus condiciones humanas y trascender la muerte, que lleva a la liberación de todo lo que no es. Es así como el cuerpo se libera del karma, un sistema que determina las condiciones de la siguiente vida en la que el cuerpo se reencarnaría.
La enseñanza básica del hinduismo proclama que lo que somos en la actualidad es un resultado de las acciones y decisiones del pasado, en otras vidas anteriores, por lo cual futuras reencarnaciones estarán determinadas por las acciones y conciencia, incluso presencia con las que actuemos en esta vida. Okay. Esto sí te tienes que portar bien a fuercitas toda tu vida para que en la siguiente te vaya mejor. Si ahorita la estás pasando mal, créeme que en tu siguiente vida, si hoy te estás portando bien y el resto de tus días te portas bien, te va a ir mejor en la siguiente vida, créeme. Según el hinduismo, así está. Aquí vamos a hablar del budismo. Creen en la reencarnación tras la muerte del cuerpo físico, dependiendo de la calidad de la siguiente reencarnación de modo de vida llevado a cabo en las vidas previas. Básicamente el actual que condiciona la gran medida de la siguiente. La intención budista es llegar a conseguir una mejor constante a lo largo de estas vidas, para poder alcanzar la iluminación, apuntando que hay dos objetivos: la liberación del samsara, que supone liberarse del ciclo ininterrumpido de la existencia sin control, y la iluminación en sí, que además de la liberación convierte al individuo en Buda, un ser iluminado. ¿Okay? Es el parecido que tienen estas religiones, que lo que tú haces en esta vida, si no la pagas aquí, la pagas en la siguiente. Y dependiendo de cómo te portas en esta, te va a ir en la siguiente. Así que pues bueno, esto es muy interesante, como la conexión de estas dos religiones, ¿no? Determinan la felicidad de la siguiente vida conforme te comportes en esta. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Ok, vamos a hablar, regresando un poco atrás, vamos a hablar de un testimonio, ¿no? Este testimonio se le ocurrió a un motociclista que iba más de 80 kilómetros por hora. Okay. En sus palabras contaba la experiencia que tuvo aquí. Vamos a narrar lo que dice. Tan solo recuerdo haberme caído de la carretera y que todo se volvió negro y silencioso. No me dormí porque pasó algo verdaderamente extraño. Abrí los ojos y me encontré a mi hermano, sentado cerca de donde yo estaba. Él había muerto por sobredosis hacía ya unos años. Miraba su reloj y me decía algo así como: van a llegar pronto. Me gustaría poder dar más detalles, pero honestamente no recuerdo más sobre el incidente. Es impresionante, ¿no? Cómo hay una explicación para todo esto. Comentábamos hace unos temas atrás que la interacción de los hemisferios del cerebro hace la sensación de ver a seres queridos, seres celestiales, pero lo que yo no entiendo es la exactitud con la que dicen las cosas las personas que vemos. No simplemente las imaginamos, sino imaginamos sus diálogos, lo que queremos escuchar, lo que necesitamos escuchar en ese momento, ¿no? Es impresionante, es un aparato impresionante. El cerebro es realmente extraordinario. No hay forma de explicarlo ni científicamente. Creo que es algo más allá. El cerebro es algo más allá, es un invento espectacular. Porque hay maneras de decir, bueno, lo imaginaste a tu ser querido, a tu tío, a tu primo, como quieras decirlo, pero la exactitud de las palabras es lo que realmente te perturba un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas escuchar? En muchos casos es la fuerza que necesitas para salir adelante de esa situación, lo que dicen estos seres queridos. Vamos a una última investigación que nos va a decir las coincidencias que estábamos tratando, de cómo poquito a poquito que va evolucionando esto de la medicina, hemos logrado obtener más información de casos similares. Esta investigación es de un doctor que se llama Sam Parnia, que fue en el 2014, donde participaron 2060 casos de paros cardiorrespiratorios, 330 de los cuales sobrevivieron. De estos últimos, 140 estuvieron dispuestos a participar en el estudio. De los entrevistados, 61% admitió no recordar nada. El resto, es decir, el 55% de los pacientes, informaron detalladamente sobre este momento. De ellos, 22% reportó haber sentido calma y placer, 9% felicidad, 7% percibió la presencia de una luz brillante, el 8% vio una gran figura mística y el último 13% separó su alma de su cuerpo. Impresionante, ¿no? Sí, porque pues son muchos casos y que cada caso constituya algo pues paranormal. Está muy impresionante las coincidencias de pues la luz al final del túnel, la desaparición del cuerpo, la visita de ser querido, porque pues no son 2 personas, no son 3 personas, y no solo aquí, es alrededor del mundo. Pero bueno,
Al final este experimento pues no llegó a más porque científicamente no le comprobó que hay vida después de la muerte, pero deja entreabierto que pues que hay algo más, ¿no? Que realmente no han podido explicar. Según el experto, entre los científicos predomina la idea de que el alma proviene de funciones biológicas del cerebro, tal y como creía Aristóteles, pero otros la ven como una entidad separada como pensaba Platón. Saber quién tiene la razón es difícil porque mente y conciencia siempre funcionan juntas. ¿Ok? Creo que esas investigaciones nos han dado una idea de cómo las perspectivas de la muerte, la vida después de la muerte, alrededor del mundo son diferentes, ¿no? Como cada uno piensa, que hay continuidad, que hay algo celestial, que haya un paso más que el cielo, que una reencarnación, que cómo repercuten en las otras vidas, ¿no? Hace unos días yo platicaba con mi novia de una teoría que vimos en Facebook que se llama total de vidas. Esa teoría habla de que el alma tiene un tiempo predeterminado de 13 vidas, ¿no? Son 13 vidas lo que puede llegar a alcanzar tu alma en sí. Que les voy a leer un poquito de esta teoría que es bastante interesante. Realmente no podría decirles de qué fuente la tomé porque hay distintas publicaciones que dicen lo mismo y realmente buscar el original es algo un poquito complicado. Total de vidas. Se dice que cada alma tiene 13 vidas físicas, mueres y reencarnas tu esencia, pero sin recordar nada de tus vidas pasadas. Hasta que mueres 13 veces y tu alma desaparece de este mundo, porque la luz de tu energía llegó a su ciclo final. También se dice que en estas 13 vidas no puedes volver a repetir los mismos errores de tus vidas pasadas. Es una condena que tu alma vive para llegar a la ascensión final. En ciertos casos se nacen con marcas de violentas muertes pasadas. Cabe recalcar que hasta se puede saber en qué vida vas, ya que tiene una conexión con tu fecha de nacimiento. Suma todos los números de tu fecha de nacimiento, omitiendo los ceros. Si el resultado es mayor a 13, suma cada dígito y si vuelve a dar mayor de 13, se vuelve a sumar. Un ejemplo, vamos a darte un ejemplo como para que puedas poder sacar en qué vida estás, ¿no? Por ejemplo, nació el 16 de julio de 1900 sería 16 más 7 más 1990 igual a 2023, 2 más 3, 2 más 2 más 3 igual a 7. Y estaría en la séptima vida, ¿no? Y pues ya, según yo, voy en la séptima vida, en la sexta vida, realmente no me acuerdo. Pero bueno, ya llevamos un tiempo tomando malas decisiones en las vidas pasadas. Así que bueno, ya vamos por la sexta vida. Esperemos que esos errores del pasado ya no se vuelvan a repetir. Pero bueno, hasta aquí la investigación de hoy, el capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. A los que nos están escuchando en Spotify, les agradecería mucho que nos sigan. A los que nos están escuchando en YouTube, les agradecería mucho que nos dejen sus comentarios de qué quieren escuchar, qué les gustaría ver en el próximo podcast. Y que se suscriban y dejen su like, ¿no? Eso pues nos apoya mucho. Esto lo hacemos para seguir entreteniendo a la demás gente. Muchas gracias, nos vemos y no se despeguen.